estimadas amigas y amigos de Cóctel de Negocios. Pues el tiempo pasa y hemos cumplido un año en una iniciativa que tiene como objetivo compartir experiencias, conocimientos, pero sobre todo transmitir también la calidad de un grupo de consultores humana, técnica y que les pueda aportar en el día a día y generar valor a su trabajo. Es para mí, Enrique Valdemar López Benítez, un gusto darles la más cordial bienvenida cada semana a esta gran aventura. Bienvenidos al Cóctel de Negocios. Soy Ulises Rodríguez, consultor de Dirección General, especialista en finanzas. Cumplimos un año de transmitir semanalmente el Cóctel de Negocios. Un año de compartir experiencias, conocimientos y grandes momentos. El Cóctel de Negocios es un espacio para aprender y conocer de la experiencia de varios de sus expertos y de los años de consultoría que tienen en las empresas. Cóctel de Negocios, la mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que estés con nosotros como cada semana en nuestro Cóctel de Negocios, un espacio donde tratamos de compartir, mis colegas y yo, experiencias, retos, conocimientos, para que en conjunto podamos seguir creciendo como personas y profesionistas. Hemos tenido ya durante un año la aceptación de ustedes para poder acompañarnos. Los invito a que sigamos juntos durante todo este 2021. Soy Pati Lavín y soy consultora de empresas familiares. A sus órdenes. Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes a este fabuloso Cóctel de Negocios. Es muy desafiante estar adelante de los acontecimientos que bien pueden marcar el éxito o el fracaso, la sobrevivencia o la supervivencia empresarial. Soy Paco Mesa y hoy me gustaría acompañarte durante este retador viaje emprendedor. Que tengas muy buen día. Muy bien, bienvenidos al Cóctel de Negocios. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paco, bienvenido. Gracias, Ulises. Buenas Hola, tardes, Ulises, Paquito. Enrique, Hola. colegas. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, Perfecto. muy bien. Semanas que pasan volando. Sí, caray. Diría el tigre López, bien, 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 ¿no? Impresionante, ¿no? La Estábamos velocidad de las cosas. con eso de las dinámicas vivenciales, ¿no? Porque uno controla el entorno, Ulises, ¿no, Enrique? Y de Sí, uno depende, pues, como diría el dicho ahí popular, al mal tiempo, Buena cara. buena cara, no hay ¿no? Por más. supuesto, por Y, supuesto, por supuesto. las penas con pan son menos, ¿verdad? Pues hay que chambearle. Claro, claro. Fíjate, interesante nuestro tema del día de hoy. Hoy tenemos el tema de la crisis. ¿Es una oportunidad estratégica para ajustar la directriz y la velocidad del negocio o no lo es? Es decir, ya habíamos platicado anteriormente que el término crisis, bueno, pues la gente lo asocia con algo negativo. Crisis es algo que aparentemente, pues, trae un perjuicio, trae un malestar. Pero al mismo tiempo, crisis tiene otra cara de la moneda, que es la oportunidad. Así es. Es el momento de sacar partido, es el momento de aprovechar lo que estamos haciendo. ¿Qué opinas, Enrique? ¿Cómo ves? Y bueno, Paquito, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Definitivamente, no solo para ser repetitivos, como lo hemos dicho, tema pandemia, pero obviamente es un parteaguas en la historia de la humanidad, pero en todos los procesos que se viven a nivel global, de la parte de procesos económicos, sociales, geopolíticos, etcétera, pues definitivamente el ser humano por instinto tiene que adaptarse, ¿no? O sea, esto sin llegar al extremo de una selección natural, pero adaptarse o pues, deja de tú morir, quedarnos fuera de algunas oportunidades. Entonces, los negocios definitivamente pues, tienen que generar ajustes, porque incluso leyendo algunos títulos, algunos artículos, las revistas, Paquito, hace 8 días mostradas Forbes, acerca de, bueno, y los millonarios, por qué sus fortunas se echaron a andar y lejos de caer se fueron hacia arriba, como otros grandes, pequeños y medianos con este proceso se fueron para abajo. Y yo creo que tiene que ver en un primer apunte de esto que opino, a la capacidad de reacción, ¿no? O sea, el cambio es la principal constante
Y si no nos movemos en pues simple y sencillamente, si no ajustamos, revisamos estrategias, vemos las planeaciones. En efecto, yo creo que la de 2020, que se planeó entre octubre, noviembre y diciembre del 19, pues fue revisada, yo creo que desde diciembre, enero, qué pasa febrero, qué onda el caos en marzo, y definitivamente tuvo que tener esa evaluación. Entonces, un primer apunte, por supuesto, que es una gran oportunidad y también una gran oportunidad de darse frentazos y decir, bueno, ¿qué tan estructurado, fuerte y real es y sólido, ¿sí? Lo que yo pienso que planeo, propongo y lanzo para que se realicen las cosas ante embates como este, ¿no? Al ratito en otra participación diré, ¿y ahora qué? Después de todo este tiempo, que hace una sesión, perdón, lo ligábamos a lo que pasaba hace un año, y definitivamente, pues bueno, hay apuntes interesantes ahí. Es primer arranque de esta tarde. Muy bien, Enrique, excelente. Y fíjense que sí, efectivamente, o sea, cuando hablamos de crisis es un momento de coyuntura, ¿no? Es un momento coyuntural donde suceden diferentes eventos que no habíamos planeado y convergen en esta situación que nos provoca una incertidumbre y por supuesto nos provoca miedo. Miedo porque no sabemos qué va a pasar o miedo de no entender precisamente lo que está ocurriendo en nuestro entorno o incluso en nuestro microentorno. Entonces, de ahí viene derivado este concepto muy interesante de los cisnes negros. Así es. Que son eventos que pues difícilmente podíamos anticipar, pero suceden y viene precisamente de describir un evento que jamás había ocurrido o que jamás habíamos tenido noción de que ocurría y entonces, pero de repente sucede. ¿Quién iba a imaginar que dos aviones iban a estrellar, ¿no? en las Torres Gemelas? Nadie. Y entonces le llamaron, bueno, un cisne negro. ¿Por qué le llaman cisne negro? Bueno, porque se creía que los cisnes eran únicamente blancos. Hasta que llegaron a Australia y sorpresa, se dieron cuenta que había cisnes negros. Es decir, que también pueden ocurrir y que pues no hay imposibles. Sencillamente, el hecho que no lo conozcas no quiere decir que no suceda. Y precisamente esta pandemia está considerada como un cisne negro. Es algo que no teníamos identificado y entonces genera esta incertidumbre, este momento, ¿no? de tener que reaccionar de una manera distinta como veníamos reaccionando anteriormente. ¿Cómo ves, Paquito? Wow, no, pues ya me remontaste a un tema extremadamente delicioso de los Black Swans, de los cisnes negros. Y Enriquito me hizo volar esto con lo de, creo que fue Charles Darwin, ¿no? De la selección natural, Enrique, ¿no? Así es. Que decía Darwin que la especie viviente que más va a perdurar en la vida ni es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se sepa adaptar a su medio. Entonces, si me traes esto, Enrique, y tú, Ulises, lo de los cisnes negros, pues me recuerda aquello que oí de mis parientes, los abogados de mi cuñado, ¿no? Que diría respecto a las leyes. El desconocimiento de las leyes no exime su cumplimiento. Si uno intenta unir, así como amores perros, estas tres veredas con el tema de hoy de la crisis, bueno, ¿no será que la gran diferencial estará precisamente en esa visión hacia un futuro deseable, promisorio, mejor, que sustenta al ser humano creativo, innovador, responsable, responsivo, que pretende crear y construir un futuro idealizado mejor? Y todo comienza con ese ideal. Y claro, en la acción del presente, pues llevamos el tormento y la tormenta. Por un lado, y por el otro lado, ya hemos platicado en cócteles pasados sobre temas como el VUCA, como la línea de tiempo. Y bueno, me traía la reflexión que en los últimos 500 años la humanidad, cuántas pandemias, cuántas crisis económicas, cuántas revoluciones hemos sobrevivido. Por ahí hay memes que dicen que en mi generación, yo nací en el 52, me declaro baby boomer, ¿no? Sobreviviente de los Andes. Sobreviviente, qué bárbaro. No, pues es que no soy ¿Cuántas crisis, Paco? superviviente. Somos sobrevivientes porque hemos pasado, bueno, te acordarás, Ulises, perdón, Enriquito, que lo puntualice, pero dando clases de la maestría, cuando hablábamos del entorno de los negocios, ¿no?
¿Cuántas crisis económicas hemos vivido? Nada más por poner crisis económica. Pero si yo te digo crisis sociales, a los 15 años viví de frente el movimiento del 68, que es la única guerra que he vivido, y si le puedo llamar guerra, ¿no? En el sentido de balas, de gases lacrimógenos que me cayeron cerquita, ¿no? A los 15 años, ¿no? Pues créeme que eso no es miedo, es pánico. Cuando oyes los carros militares aquí, ¿no? Lo sientes, No, incluso los disparos, ¿no? ahora me imagino las guerras que han vivido en otros países o que normalmente están en guerra. Y aún Que así, te tocaron todas las crisis sociales y adicionalmente todas las crisis económicas, ¿no? y crisis, ahí te va otra, peor, crisis tecnológicas, Ulises. Tecnológicas, claro. Acuérdate cuando me apoyaste junto con otro gran amigo Manuel, con PepsiCo, y que tú tuviste la genialidad de hacer una alianza con la gente de Palma en México. Manuel nos desarrolló un programa para que la fuerza de ventas de esta gran empresa no viajara a Ciudad de México 3 días, 2 noches, para sufrir un tormento de una junta. Y te acuerdas que tuviste esa genialidad, que siempre te la he aplaudido, de poner un sistema. Fuimos el primero en Latinoamérica de poner en la nube con una PDA, Personal Digital Assistant, Con la Palm con Pilot. la PAN, que bueno, esa fue genialidad tuya, así de tener la PAN para que conectada por línea telefónica, ejemplo, un gerente de ventas, un vendedor de galletas, pudiera estar en la tienda viendo el inventario en tiempo real Tiempo real. y ¿Sabes no qué es lo perdiera impresionante, tiempo de Paco? ir otra vez a la fábrica. Fue una Hoy genialidad. en día cualquier celular conectado al internet de estos smartphones hace lo mismo, ¿no? Pero cuando empezamos esta aventura hace más de 20 años, bueno, pues esto era magia, ¿Qué era sería? brujería, era así como 93, hocus noventa y pocus, ¿no? cinco por Sí, ahí, Ulises, impresionante, ¿no? Que ¿no? pudieran tener el inventario en la palma de la mano, conectados al sistema y ya no estar con las hojas y estar que regresar a la planta para saber si había el inventario, ¿no? O llamar por teléfono. Y déjame Impresionante. puntualizar ahí, déjame hacer ese apunte, porque en esa época, creo que todavía sucede, sabíamos que cuando un vendedor se tiene que retirar de la negociación, podrías tener una marca estrella, marca ancla, marca blanca, lo que tú quieras, ser vendedor estrella, pero si te retiras, vas a la fábrica porque no tienes el poder, la información, y regresas, perdías como un 70% de la probabilidad de cerrar la venta en ese momento. Claro. Oye, Ulises, Enrique, si eso no es crisis, ¿cuál de qué Pero sí? lo interesante de esta compañía, pues es que estaba en una crisis verdaderamente de gastos excesivos, Ujú. de dejar ir oportunidades. Es un costo de oportunidad enorme, ¿no? O sea, el costo de oportunidad se define como lo que dejas de ganar por no tener o por no hacer un proceso de negocio o por no tener el recurso para hacerlo, ¿no? Entonces, dejas de ganar. El costo de oportunidad que tenían era altísimo. Al momento que se presentó esta solución, pues fíjense cómo está derivado de una crisis y de una necesidad específica, porque crisis no solamente habla del riesgo, habla de la gran oportunidad. Entonces, estamos hablando de que se da la oportunidad y bueno, ellos fueron los verdaderos pioneros que creyeron en nuestras tonterías e invirtieron, ¿no? En desarrollarnos, o sea, apoyarnos a desarrollar estas cosas, ¿no? Y te acordarás que al director de plaza le decíamos, oímos que en Europa está esta idea en un paper, ¿no? En un documento. Si te atreves y confías en nosotros, ¿no? Y te acuerdas que don Fernando confió en nosotros como equipo Sí, y lo claro. demás fue un breakthrough, o sea, un rompimiento paradigmático, ¿no? Yo creo que ya no fue pensar fuera de la caja, sino fue construir una nueva caja. Y la Por supuesto. empresa con nosotros de lado, pues fue un pionero. Y ahora le llaman salesforce.com o con todo Y el déjame respeto. Porque decirte, y complementando la historia, fue fantástica, porque tenías que ver la cara del director de PAL México cuando le dije que habíamos colocado quién sabe cuántos equipos y que íbamos a 500, desarrollar 500 equipos para lo tengo, desarrollar una perdón. aplicación para Palm, y el otro se me quedaba mirando como, pero
pero ¿cómo hiciste eso? Oye, y había ¿Cómo se 2 o les 3 ocurrió banks, a esta ver, recuerda. tontería, no? La 505 era para gerentes, ¿no? Ah, sí, La era la poderosa. B3 era para los vendedores, ¿no? ¿Y qué pasaba si se la robaban, Enrique, ¿no? O si el vendedor pues, la vendía. Pero Claro, acuérdate que Se les iba vendimos media esos. vida de lo que tienen ahí registrado y después de la PAL, HP les echó igual la competencia con su, también su dispositivo, pero era de almacenar todo, se les iba la vida, ¿no? ¿Y cómo no, se llamaba el chunchito que poníamos en el cinturón, que te llegaba la vibración y El el hiper. mensaje? el Viper. El Viper, canijo, ¿no? Entonces, fíjate que también los cambios en tecnología nos han hecho Claro. que revolucionemos. Pero mi pregunta sería aquí, y siguiendo Enrique, paso el micrófono. ¿Quién se anticipa a un futuro deseable? Entonces, Ulises, somos sobrevivientes de los Andes, la mayoría. Estamos reaccionando. Y tú mencionas el costo de oportunidad. Ujú. Ahora súmale el costo de propiedad, por favor, y si te pido que en algún momento de esta charla, tú que eres nuestro genio en toda esta parte económica, los dos sumados, entre más vendes, más pierdes por tonto, ¿no? Claro, y hay un tercero, Paco. Fíjate que un buen amigo, Rubén Meléndez, diseña un modelo que es el Economic Value Creation, es creación de valor económico. ¿Y en qué consiste particularmente el modelo de Rubén? Que es muy interesante porque habla precisamente del costo de la propiedad, es decir, cuánto me cuesta tener algo. Pero al mismo tiempo está el beneficio total de propiedad, es decir, yo voy a obtener un beneficio por el costo que estoy teniendo. Y hay un tercer elemento que le llamamos el riesgo total de propiedad, donde yo lo que tengo el costo, el beneficio y el riesgo. Y tengo que encontrar un balance en estos tres elementos. En la medida en la que encuentre el balance de estos tres elementos, lo que va a suceder es que voy a empezar a encontrar valor económico. Y es precisamente donde entra la crisis. Cuando los riesgos que tengo identificados, bueno, se multiplican. Y al multiplicarse los riesgos, lo que sucede es que el beneficio y el costo, bueno, el costo se puede disparar y el beneficio se hace pequeño y se rompe el balance. Y entonces ya no hay un beneficio económico, ¿no? Tengo que encontrar los niveles adecuados de costo, de beneficio y de riesgo para que entonces pueda mitigar estos elementos de riesgo y generar más beneficio. Es muy interesante el modelito y No será precisamente esa es la cuestión base, ¿no? que un doctor de Harvard le llamó el desafío del liderazgo. Bueno, y los digo, ¿no? Cousins y Posner, ¿verdad? Posner. Ajá. ¿No? El desafío del liderazgo, no sé, ahí Enrique es nuestro sensei junto con Patti sobre esto que dicen variables blandas, ¿no? Ulises Enrique. Sí, sí. Eh, Sí, que son habilidades blandas, ¿no? El tema del liderazgo. Pero fíjate cómo ya entramos a habilidades un poco más complejas, ¿no? Donde cuando estamos hablando de la crisis, bueno, se divide en dos grandes elementos, que es el riesgo y la oportunidad. Entonces, ¿cómo logro este balance y cómo me voy hacia la oportunidad? Sería la pregunta, ¿no, Enrique? Así es, Ulises. Y dentro de esto, incluso, debo decirte, Paco, lo que nos mandaste, lo que viene en este 2021 y lo que, bueno, los grandes retos en esos 20 puntos que nos transmitiste, de manera específica, pues es precisamente el hecho de que ahorita decías, crisis también tiene que ver con capacidad de reacción, y la verdad es que también he compartido estos 20 puntos que nos hiciste favor de mandar, Paquito, y yo creo que ahí ya este tipo de artículos, este tipo de información muestra precisamente que las organizaciones, que los individuos, que las empresas se están moviendo y están generando un desarrollo de ideas para poder tener esa capacidad anticipatoria, ¿no? Ya saben que, bueno, si de por sí cada año se hablaba, ¿y cuáles son los 10, 15 o 20 puntos, las megatendencias para el siguiente año, ¿no? Pues bueno, precisamente eso habla de que después de la sacudida de la crisis, que después del cisma que significó todo este proceso, bueno, ya hay gente que está no esperando el qué se viene desde lo que alguien más le diga, sino está empezando tanto a predecir, a generar pronósticos y a crear tendencia en el futuro, que ese es un punto
muy importante, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí está eso. Y en la mañana, fíjate que en la mañana precisamente comentaba yo en un espacio con un cliente acerca de que me decían, oye, bueno, ¿y por qué hay instituciones que podemos enunciar empresas, ¿no? Y Pricewaterhouse, Harvard, la Sorbona, instituciones a nivel global, ahora que ha estado tan de moda la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Con esto del COVID y todo esto. Oye, ¿por qué? ¿Y de dónde salen esos números? ¿Y qué, por qué se anticipan? ¿Y qué? Pues son magos o tienen una bola mágica. Y yo, no, tienen un equipo de personas con una capacidad de análisis que son completamente observadores y que, ojo, ¿sí? Antes incluso, y hablábamos de la visión, de la misión y los propósitos, que bueno, muchas empresas trazan en un tiempo y ahí encontramos una característica común, ¿sí? Hacia un proceso de crisis, de innovación, o como le llaman en inglés, tipping point, punto de inflexión, tratan de anticipar el 50% del tiempo que habían proyectado para tratar de agilizar la lectura de datos, el proceso anticipado en decir, oigan, vamos para allá. Yo tenía este objetivo aquí, pero esto está sucediendo y nos permiten a muchos, ¿sí? Construir sobre la marcha en esa información. Incluso, bueno, es lo que llamas como, en finanzas lo que tenemos es algo que se llama el análisis de sensibilidad, Exacto. donde lo que hacemos es que empezamos a construir escenarios en base a las variables que tenemos y que están saliendo, pues del qué pasaría si, qué pasaría si no, y cómo se comportarían estas variables a lo largo del tiempo. Lo interesante es que en este análisis de sensibilidad vemos cómo se comportan las variables en el tiempo y es una manera de apretar el riesgo, es una manera de anticipar el riesgo. Pero ahí lo que nos dice este autor Taleb con el cisne negro, pues es que por mucha planeación que hagas, de repente, ¡pum!, algo se sale de control y nos Claro. rompe todo el esquema, ¿no? Claro, y ahí el punto en nuestro título del tema del día de hoy, ajustar la directriz, ¿no? En donde, pues bueno, la planeación, incluso hasta por más puristas y ortodoxos que podamos ser, la planeación es un ejercicio dinámico e inacabado, con dependiendo de los sectores, el país, el nivel político, etcétera, etcétera, pues tendrá más o menos un 5, un 8, un 10, un 15%, pero es la planeación dinámica e inacabada, y más en estos ambientes, y parafraseando mucho a Ricardo, a Patti y a ustedes, en estos ambientes VICA, ¿sí? En donde por supuesto que los ajustes tienen que estar, ¿no? Por eso también, y aquí apunto otra cuestión, muchas organizaciones, y ahí Paco, Ulises, recuérdenme, pero yo más o menos lo empecé a escuchar hace unos 3, 5 años, quizás no más, el famoso Business Intelligence, ¿no? O Marketing Intelligence, áreas en los negocios, incluso en organizaciones públicas, que están precisamente viendo qué sucede en una macrovisión de análisis de la operatividad de la presidencia municipal, de un gobierno, de una secretaría, de una empresa, de un área. Business Intelligence o bien Organizational Intelligence, Fíjate ¿no? que decir el término de la inteligencia de negocios o business intelligence es algo que tiene varios años, Uh -huh, pero lo que trata de identificar es un tema de tendencias. uh -huh. Es conocer la tendencia en el consumo, conocer la tendencia y el comportamiento del cliente. Entonces, Exacto. esto al final del día se traduce en una herramienta tecnológica que está analizando datos constantemente y lo más interesante es que está viendo la tendencia que tienes en el uso y compra y Uh consumo -huh. de productos, ¿no? Y entonces, a través de este análisis, pues identifican pues tus preferencias y tus gustos. Hoy en día esto se ha multiplicado, Enrique, pero completamente, ¿no? Ahora Claro. sabemos que el teléfono te escucha, Así sabemos es. que Sí, escuchan todo lo que dices y todo lo graba y todo lo manda Google y todo lo manda Apple y de repente estás haciendo tu búsqueda en Google, estás hablando de pirámides y ¡pum!, te aparecen las pirámides, ¿no? Es impresionante, ¿no? Entonces, habla de esta inteligencia de negocios. Si constantemente, ahora el teléfono sabe dónde estás, tienes el GPS, ahora vas a un restaurante seguido, bueno, pues entonces empieza a identificar tus gustos y esta tendencia de consumo, ¿no? sí, te empieza a llegar menú de la semana y tú, pues tiene 20 días que fui, ¿no? Pero bueno, pues ahí está precisamente todo eso, ¿no? O al simplemente mandarte tu factura vía correo, lee los datos y pues ahí se hace todo el engranaje, ¿no? Y fíjense, ahí estamos otra vez volviendo a los básicos. Por ejemplo, ¿no? Cuando estudiábamos física, estudiábamos las leyes de Newton, ¿no?
que la acción, la reacción, pero si igual estudiamos fórmulas como igual a fuerza es igual a masa por aceleración, y bueno, Ujú. tú nos rescataste a muchos de física remedial Ujú. en la escuela, Ulises, ¿no? Sí, como ingeniero, bueno, pues siempre, A ¿no? mis hijos inclusive, ¿no? Pero bueno, traigo esto a colación porque de pronto tenemos memoria corta y mecha corta para lo que nos conviene. Claro. Sin embargo, hay variables externas que no vas a poder controlar. Les llamamos exógenas, ¿no? Ujú. Y nos dedicamos a la zona de confort que tú criticaste ya en un cóctel hace 3, Ulises, extremo como pedir reportes a la fuerza de ventas, hacer juntas, y nos pasamos regañando, Enrique, a la gente en lugar de identificar la causa raíz de la posible desviación. Pero somos muy amigos de no creerle a los años 50, cuando Deming en la calidad total decía, todo se puede, se debe medir, Drucker, etcétera, ¿no? Y la Sí, idea de la calidad es la anticipación con calidad y calidez humana, ¿no? Para que veamos quien está en el frente de batalla, pues traiga esto que bien dijiste, Enrique Belices, ¿no? La inteligencia, ¿no? Cuando la apabullamos, pues se limita a la chamba, ¿no? Tú haces como me pagas, yo hago como que chambeo, aún en crisis. Entonces sí, no estimulamos el corazón de nadie, no los inspiramos, pero sí les exigimos que piensen como inversionistas, como accionistas, y les pagamos cacahuates, claro. ¿no? Cuando yo cambié el dueño, mi carro aún en crisis, cada año o cada 6 meses. ¿Por qué? Pues soy el dueño, soy el director. Entonces, yo creo que el miedo que se referían y el riesgo no está tanto en las variables que entendemos y controlamos, sino en las variables que nos impactan, que no entendemos y no controlamos. Y déjenme ponerle un común denominador. En tiempo de crisis, la velocidad del impacto. Sí. Claro. Porque como el chiste aquello de los haces españoles, que está el Pedrico, ¿no? Y el Juanito, y le preguntan, oye, coño, ¿qué haces? Y se está aventando una bala de este vuelo, ¿no? Al Ujú. pecho. Y dice, hombre, caray, lo que mata no es la bala, es la velocidad, ¿no? Exacto. Entonces, nada más imagínate que la vida nos da una oportunidad de manejar con los recursos muy escasos, con Ujú. situaciones demasiado complejas o complicadas, variables que ni siquiera entendemos y seguimos Peor. sobreviviendo en los Y que están negocios. cambiando, Paco. O sea, el gran Ah, problema aquí es que esas variables están moviéndose todo el tiempo. Entonces, de entrada, no la entiendo y se está moviendo. Sé que me afecta, pero no sé ni siquiera cómo me afecta, ¿no? como que alguien mete todas esas variables en una licuadora y viene el líder del mercado y la aprende, que es causa y efecto, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que estamos desechando algo muy valioso, que es la propia inteligencia, y la inteligencia histórica, ya lo diría Nonaka, ¿no? Las ideas, el capital intelectual. Y no entendemos del benchmarking dentro del business intelligence. Ujú. O sea, esas variables soft que a la vez por relaciones, Enrique, Ulises te puede decir, oye, a mí me está pasando algo. Ah, Chihuahua. A mí no, pero me voy a prever porque chance también me pase a mí en Pachuca, ¿no? Y entonces, esas redes sociales, ese networking, ha hecho que comprendamos que como equipo vamos a avanzar mucho mejor en la crisis. Y vaya, Ulises, acuérdate lo que le propusiste a un laboratorio farmacéutico. Perdón que lo cite 2 veces, Enriquito, a Ulises, pero ahorita saco el tema de las llantas, ¿no? No, adelante, adelante. ¿Qué dijiste? No sean brutos. ¿Por qué están compitiendo en ventas cuando pueden hacer competencia, o sea, co-marketing colaborativo con proveedores? ¿Te acuerdas cuando dimos un foro de proveedores a unos laboratorios en Tlalpan? ¿No? Claro, A porque ver, ahí jóvenes. la magia de esto es el volumen. O sea, estamos en Oye, crisis. Lo que tengo que encontrar es una oportunidad. ¿Cómo puedo adquirir materias primas más económicas para poder seguir manteniéndome vigente en el mercado? Y encima tengo una competencia voraz. y le No pagas mejor al necesito. proveedor.
Claro. Uf, Y tienes acceso y prioridad del proveedor porque te va a dar la materia prima, porque te la va a dar a buen precio y por el volumen que le estás comprando. Entonces, un momento de crisis es el momento de voltear a ver esas grandes oportunidades que te pueden diferenciar en el mercado, Paco. ¿Cuántas imagínate veces? allá en Querétaro cuando fuimos y vimos la zona industrial y le sugerimos, te acordarás, a unos taiwaneses, a ver, está bardeado toda la zona industrial, una vigilancia extrema. ¡Wow! Y ustedes tienen una oficina de compras cada empresa. ¿No podrían hacer un, una oficina Consolidar. central? Porque le compras en la misma zona, al mismo proveedor, y la línea naviera lleva el bastón sobre la manga. Te sube y te controla los Y precios aparte, le compra indiscriminadamente 15 veces, recibe 15 órdenes de compra del mismo lugar, ¿no? Al día. Pues es torpe, y es chance de la misma parte, igual, ¿eh? Ulises, porque son commodities, son genéricos. A ver, tantito, por favor. ¿Qué es la parte común que compras tú? Papel del baño, cuadernos, computadoras. Listo. ¿Qué especificaciones comunes puedes tener? ¿Eso te diferencia ante tu cliente? No, te diferencia en tu gasto, pues, Pero sí son gastos, claro. pero pues tú ya lo dijiste. Pero No, perdón, y ya me estoy te mata con las utilidades. Bueno, por aquí de supuesto. ¿Te hablando. acuerdas cuando en Ecuador, de igual manera propusiste la creación del comisariato de todas estas empresas que Cuatro estaban mil todas en el mismo lugar? setecientos cincuenta pequeños productores Pues, ¿por qué tiene cada uno que estarle comprando con al apoyo del proveedor uno, gobierno. dos? Y aparte, ¿sabes qué es lo interesante? Que si hacen ese comisariato, esta junta de compras, lo que termina pasando es que esa crisis que aparentemente tenían en la adquisición de productos y servicios incluso, se vuelve una gran oportunidad, porque reviertes inmediatamente lo que estamos haciendo y les das un valor agregado a toda esta gente. Y Ulises, lo mejor, Enrique, la velocidad de la implementación de esta pequeña iniciativa, pero que te puede dar una contribución en cada estado financiero al gasto de anulación, ni siquiera de reducción, Ulises, ¿no? De que anules partidas del gasto que pues el gasto no beneficia en ese sentido, simplemente es un propulsor. ¿Cómo, Enrique, entonces estimular el capital intelectual de un grupo interno de empresa y que entiendan que podemos hacer, parar la antena, todos somos consumidores, y traer noticias, información de algo a la empresa? ¿Será Fíjate que que con tu esto, colega de recursos humanos ajá. que estudiaste con él trabaja en tu competencia? Y tú tienes el teléfono y se toman una chela cada mes? Fíjate que esto que mencionas, Paquito, Ulises y todas y todos, esta semana me tocó tener una reunión virtual el martes con un cliente y me dice, hablando de esto de velocidades, hablando de esto de capacitación, hablando incluso del ritmo al que los servicios que también como consultores, y ahí no me dejarán mentir, tenemos también nosotros que adaptarnos nuestra respuesta y nuestra velocidad y hasta los modelos de negocio, ¿no? Este cliente agarra y dice, le voy a hacer un examen técnico, ¿sí? A los jefes de planta y al gerente de planta. Yo, surprise, ¿sí? El que más sacó como un 40 y tantos, pongan ustedes, ¿no? Y se supone que son los jefes que saben de mantenimiento de procesos, de líneas, de mantenimiento preventivo, de seguridad, de un montón de cosas, y pácatelas, ¿no? Con lo que sabe de literatura la gente de recursos humanos y el director general de la planta, junto con el dueño, aplican. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Que la gente viene adormecida en una zona de confort de años, porque hay gente reciente que más lleva casi 18 años, o sea, y están balanceados más o menos un 60-40, es decir, 60 tienen un rato, 40%, bueno, el que menos 8 meses, otro 4 años, pero les dijera, si fueran 3 días, se supone que la gente está lista, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que bueno, obviamente, tanto los clientes, la cadena de suministro, proveedores, nuestro propio proceso y los clientes necesitan responder más rápido al mercado. ¿Y dónde se empezaron a trabar? Con mayor accidentabilidad, con mayores reparaciones de planta, se dieron cuenta que los equipos, algunos estaban incluso ya fuera de márgenes de seguridad, y entonces al vender más, porque afortunadamente el negocio se mueve hacia allá, requieren obviamente de mayor capital intelectual,
requieren de mayor observancia en los procesos y demás, y dices, bueno, pues esto para responder necesitamos la gente preparada en los últimos conocimientos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a surgir problemitas dentro del proceso, se dan cuenta que esos problemas en mucho tenían que ver por la zona de confort y el letargo de tiempo que la gente por la cotidianeidad tenía. Y ahorita me dice, Enrique, necesitamos habilidades blandas, se me acordó ahorita que dijeron los dos, ¿no? Pero ya no queremos cursos de 12, 15 o 20 horas, queremos en 5, 6, 8. ¿Se puede? Que tengan lo básico y que se vayan a la acción. Oye, y apenas me pidieron un curso para la norma HACCP de calidad, ya saben, la HACCP famosa, y por otro lado, buenas prácticas de laboratorio. Y dije, caray, o sea, precisamente en el proceso, porque se empezaron a dar cuenta que en el laboratorio estaban teniendo, bueno, tanto desde pruebas, investigación y desarrollo y varias cosas rezagadas, y que ahorita que llegaron los clientes con nuevas fórmulas, proponer productos, o aquí están mis jarabes, págatela, se dieron cuenta que no sabía la gente manejar más de una limitada serie de productos, ¿no? Entonces, también ahí la preparación de este capital intelectual y por ende toda la cadena que se da, se ha tenido que agilizar tremendamente. Apenas fue esto de antier. Incluso fíjate, complementando el siguiente paso, ¿no? Sí. O sea, ya identifiqué que la crisis es una oportunidad, que hay un riesgo y que lo puedo mitigar y que tengo que aprender a reaccionar y el tiempo de reacción es muy importante. Pero déjame meter una variable más a esta licuadora. Sí. ¿Qué pasa con la resiliencia, Enrique? ¿Qué pasa cuando no contamos con esta gran capacidad de sobrepasar este momento de crisis? ¿No? Cuando vemos que en las empresas, pues la gente no está preparada para reaccionar. Y entonces, pues por más oportunidades que tengas en la mesa, pues no las van a tomar, ¿no? Por supuesto. Y te frena todo el proceso, ¿no? Y aparte, déjenme les digo también otro fenómeno, o sea, la velocidad de las cosas ahorita, me tocó analizar porque en 2, 3, de entre 19 y 20 traía yo tanto climas laborales como manejo de la norma 035, y pues ya saben, ¿no? La historia de la Rosa de Guadalupe, el chisme, los grupos, la captura de la organización por voluntades y ese tipo de cosas, y entonces eso era todo un tema y de plano agarramos y empezamos a generar desde el director general, algunos dueños, etcétera, pues el equipo de consultores, tanto técnicos como organizacionales, humanos, empezar a decir, oigan, ¿saben qué? No sé si se den cuenta, pero como que no hay tiempo de andar viendo quién le picó el ombligo, le jaló la trenza y le puso el pie. Tenemos que reaccionar porque si no reaccionamos, se nos hace un cuello de botella, la competencia está fuerte y van a tomar la oportunidad y que vamos a dejar de ganar. Entonces, al rato no quiero que empecemos a, pues obviamente, dar de baja personas porque no nos está dando el negocio, porque en primera instancia nos están volteando a ver, pero por literal le digo, pleitos abarroteros y que no tomo la llamada y que te detengo la información y que no tengo la cotización lista y que cuando hacen la visita a la planta, por mencionar algo, todo se retrasa, ¿no? Entonces, bueno, también ha habido tanto de crisis, la parte de la oportunidad y la velocidad de respuesta, como ha habido, hablando de esta parte de ajustes, también la revisión y la realineación a filosofías, visiones, misiones y valores que estaban completamente aletargadas hasta de 16 años. Analicé hasta una última que se retroalimentó con un nuevo enfoque de mercado en 2018, pero que definitivamente a lo que hoy estamos viviendo, ya muy poco respondían la gran mayoría, ¿no? Bueno, hablando de crisis, pues hay muchos tipos de crisis, ya lo comentaba Paco, ¿no? La crisis social, la crisis económica, las crisis políticas, y ahorita tenemos un evento de coyuntura en estos meses, pues que serán las elecciones, ¿no? Y aquí el riesgo, pues, puede ser interesante porque no sabemos a ciencia cierta cómo va a reaccionar, si ganan unos o pierden otros, y eso nos puede poner en alerta. Y es momento de empezar a diseñar estos escenarios precisamente para saber hacia dónde dirigirnos en estos momentos de riesgo o bien de oportunidad. Así es. Así es. Como aquella matriz que hacíamos en algún ejercicio de impacto financiero, de previabilidad, prefactibilidad de variables soft, como este riesgo político, que poníamos, por ejemplo, en el eje X, la probabilidad de ocurrencia y 4 o 5 segmentos, ¿no? Muy poco probable, probable, ¿no? Alto probable o muy alto probable. Y en el eje Y, el impacto.
¿Cuál sería el impacto? Igual la misma medición, ¿no? Muy bajo el impacto, etcétera, hasta muy alto el impacto. Entonces, cuando terminas, la rejilla, el grid, es una matriz que te puede decir en ese orden. Primero, variable independiente, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay que, ¿no? Quede esta candidata, este candidato? Muy baja, listo, sitúala. Ahora, pero si queda, ¿cuál es el impacto en tu vida, en tu negocio? No tanto el impacto en el macroambiente país o inclusive en el microambiente mercado. Hay que irse a lo nano, a mi empresa, a mi persona. Y de ahí otra vez puedes hacer el ejercicio hacia la sociedad, hacia el mercado y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora que trabajamos tanto, Enriquito Ulises, con asociaciones, ¿no? Cámaras de comercio en varios países, pues también estamos viendo el impacto político, social que tiene una cámara, una asociación, una ONG en su contribución del riesgo social. Eso me lleva a pensar que una variable nunca está sola. Te Claro. va, como hacíamos análisis matemáticos, ceteris paribus, impactar, y es función de X, ¿no? Que es variable dependiente y que es variable independiente. Entonces, cuando tú haces esa recomendación que haces, Ulises, es decir, Enrique, a ver, plantéate lo que conoces, ¿no? Plantéate escuchando que no conoces, que debes de meter a tu modelo. Me imagino que hablabas de simulación, ¿no? De escenarios, Ulises, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuántos escenarios entonces probables y después posibles lograste determinar tú y cada uno de tus miembros de tu equipo directo, incluyendo proveedores, socios estratégicos? Ahora, ya hicieron la chamba individual, ahora júntenlo. Porque es la construcción de nuevas cajas. ¿Quién va a manejar tu futuro individual? ¿Tus clientes? ¿Tus proveedores? ¿El entorno político? ¿Quién es responsable de mantener la calidad de vida en tu persona, en tu familia, en tu primer circuito? Y de pronto nos vamos a cosas tan imposibles que no son realmente dentro de un mundo mental de la posibilidad, de la inteligencia, tampoco lo proyectamos. Entonces, no estamos haciendo eco a la base de la inteligencia, de la parte moderna, de la cultura, de la humanidad. Porque Ulises, me enseñaste escultura, ¿no? Enrique, me enseñaste, ¿no? Arquitectura. ¿Qué diablos tiene que ver con vender plumas? No, Es claro. una pérdida de tiempo, nos decía un cliente el otro día. Chihuahua, ¿y cómo han resuelto la historia los pintores, los músicos, ¿no? ¿Cómo han logrado sobrevivir? ¿No te interesaría saber de su historia? A cines cerrados, ¿no? Teatros cerrados, restaurantes cerrados, durante un periodo bastante largo. ¿Cómo sobrevivieron? Y el tema yo creo que sería, está bien, sobrevives, wow, punto de equilibrio. ¿Y ahí te vas a quedar o vas a supervivir? Claro, y fíjense que aquí esto que decías, Paco, y toda esta parte, y un poquitín el análisis, Luis, de las variables dependientes, independientes, empezando nuestra gustada sección de, de recomendaciones del tema. Ante toda crisis, y digo, y va desde el punto de vista personal en el coaching, ustedes son coaches, también lo manejamos, ¿sí? Y identificas una situación problemática, yo les digo alto, ¿sí? Ante algo complicado, si tú detectas que algo está sucediendo y te sigues, es meterte literalmente a la bola de nieve y va a crecer junto contigo ahí adentro y sigue rodando hasta que llegue y se estrelle y el fin sea terrible, ¿no? Entonces, ante una situación de crisis, ¿sí? Analiza e identifica muy bien en tu línea de tiempo dónde has estado, dónde estás hoy, ¿sí? Si es que esta crisis la generaste tú como un plan de vida y carrera de la institución o de la persona, que son como variables más controladas,
o no la viste venir, como en este caso nos pasó desde hace un año, ¿no? Bueno, como sea, ¿qué situación estás viviendo? ¿De qué magnitud es la ruptura, el punto de quiebre? ¿Y a dónde te ves? Entonces, ¿dónde has estado? ¿Dónde estás? ¿Y para dónde vas? Eso nos permite precisamente ver de manera específica cómo empezar a gestionar. Y ahorita hablábamos, ¿no? Crisis implica riesgo, ¿no? Y pues bueno, obviamente también hay temas ahí, gestión de riesgos, ¿sí? Gestión de la crisis. Y el punto interesante que, bueno, yo, y lo comento de manera personal, les digo, estás ante un punto de quiebre, analiza tu entorno, cuál es tu situación, en qué posición te encuentras, qué tan fortalecido o qué tan debilitado estás, sí, cuáles son las amenazas que tienes latentes, cuáles son tus carencias y cómo las vas a subsanar, porque si seguimos en la dinámica, pácatelas, ¿no? Simple y sencillamente no va a funcionar. Y yo creo que ahorita, y mucho lo hemos comentado también Paco, Ulises, del año pasado, todos los procesos que compartimos juntos, creo que fue precisamente un reafirmar esto, ¿no? A ver, espérame tantito, nos sacudimos el polvo y hacia dónde vamos. Y ya que teníamos identificado dónde estoy, ahora sí empezar a ver con los recursos, con los tiempos, con los espacios, a qué velocidad vamos a reaccionar. Pero lo que es un hecho es que se analizó, se reconvirtió y se realineó la estrategia y por supuesto, sí, se tuvo que agilizar y dar mucho mayor dinámica a la velocidad de respuesta porque hoy los mercados estamos, ¿no? Y lo que decíamos, los largos plazos se vuelven medios, los medios cortos y los cortos inmediatos, ¿no? Y fíjense que ayer en la clase de cultura organizacional, aquí hay algunas de alumnos que están con nosotros, hablábamos precisamente, traen un proyecto analizando a la distancia, fíjense, lo comparto de manera rápida, 4 empresas que seleccionaran, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta en esto tenemos limitantes de que si ir a aplicar instrumentos, estar in situ en la organización. Les dije, tengamos la posibilidad de incluso hasta con información o circunstancias limitadas, poder echar a volar la imaginación y desde la experiencia ya no solo de una carrera, sino de una maestría, aprendizajes, trabajo y análisis, empezar a trabajar un poquitín hacia dónde está tendiendo la cultura de esa organización ante este sisma. Y la verdad es que vamos con resultados muy interesantes. Yo luego se los compartiré. ¿Sí? Fíjate que algo interesante también es voltear a ver que esas variables que estás identificando para realinear la estrategia de la organización, ¿qué pasa cuando son variables, lo que decía Paco, que cambian muy rápido, o bien que no domino, o ni siquiera controlo, o ni siquiera entiendo? Y entonces se vuelve arena movediza, ¿sí lo ves? O sea, te están moviendo el tapete completamente y pues va para abajo toda planeación, que es precisamente ahorita lo que estamos viviendo en México. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre en varios aspectos y el tema es que se están regulando leyes pues que nos ponen a pensar, bueno, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Por qué lo están haciendo de esa manera? ¿O cuál es el fin que están persiguiendo? Porque nos ponen a temblar a todos. Claro. Ahora con este tema del outsourcing, el tema del registro de los números telefónicos, etcétera. O sea, estamos empezando La a tener... reforma petrolera, Arturo Saldívar con 2 años más, no bueno, ¿no? Sí, ¿qué está pasando, no? O sea, las variables que yo creía que eran variables que ya había comprendido, pues resulta que no las estoy comprendiendo totalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer ante un entorno? Lo mencionaban también Vika, que está en transformación constante y que las variables cambian de la noche a la mañana. O sea, el juego te cambia de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo tengo que entrenar a mi organización para que la cultura organizacional que tenga pueda blindar estos riesgos y pueda yo verdaderamente salir adelante? ¿Qué elementos de la cultura organizacional debieras de reforzar hoy? Claro, ¿Para claro. qué? Para que puedas sobrevivir. Y ya lo decía Paco, somos supervivientes, ¿no? Para que puedas sobrevivir a estos cambios en todas las crisis que se están dando, ¿no? Y algo interesante, vean que no solamente en la parte pandémica fue la parte de salud o la parte económica, también tuvimos nuestros levantamientos sociales que Sí, movieron al mundo. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que se iban a levantar en armas o que incluso iban a invadir el Capitolio, ¿no? Sí, claro, un claro. tipo con disfraz de Chewbacca, con cuernos, ¿no? En el Capitolio. O sea, por favor. O sea, eran cosas que no podíamos ni siquiera visualizar o pensar que iban a suceder en algún momento. Sí, y ahí te retomo, me suena aquella fábula del náufrago, ¿no?
¿no? Que en el mar turbulento, pues se cae al mar, en el vaivén se queda sin nada de ropa y al ojo pues no tiene ni una tablita a la cual asirse. Tres cosas que debería de ser ese náufrago en esa crisis, ¿no? En medio de esa crisis. Y ya lo dijiste, Enriquito. Primero, calma. A mayor crisis, mayor calma, porque tu sistema neurológico, biológico, eléctrico, lo tienes que estabilizar, ¿no? Segundo, ubicación. ¿Para dónde Claro. está la playa, no? Claro. Si es que se ve, ¿no? Si es posible, ¿no? Y tercero, pues acción, ¿no? Ahí tal vez en esa fábula o metáfora tal vez nos pueda inclinar a pensar en algo más fuerte. Pero fíjense que en estos ya poco más de 50 años de circulación, habiendo, como bien lo decían colegas, vivido en carne propia crisis personales, familiares, sociales, ¿no? Chútale, qué difícil es esto, ¿no? Pero Sí. yo creo que aquí hay que tomar en cuenta diferentes pasos. Pero yo me iría a esto que le están llamando soft, porque el cash es efecto. Sí. Si lo conceptualizas así, primer punto, el cash es efecto de mis convicciones, de mi cultura y todo eso. Es un principio. Y los principios son atemporales, ¿no? Sirven para el bienestar humano. Entonces, primero, ¿no? Segundo, tu inteligencia estratégica. Si no tienes, ven, toca la puerta y te ayudamos. Porque la inteligencia, o las 9 que diría Tony Buzan, no por ahí, pero me voy a dedicar nada más a hablar del pensamiento como producto de la inteligencia, ¿no es cierto? Porque eso, bien lo decía Ulises, tiene que ser en un momentum, tiempo, espacio. Aún a la velocidad hay que respirar hondo, tal vez el menor tiempo, ¿no? A mayor crisis, mayor calma, pero en menor unidad de tiempo. Eso solo se logra con expertise, no con astucia, cuidado, se logra con pericia. No es lo mismo un astuto, símil el zorro, que alguien que tiene pericia, porque eso ya no los ha indoctrinado, ¿no? Patti, aquí Enriquito, es una competencia que se tiene que formar. No la tienes, no sufras, pide ayuda. Segunda Claro. recomendación. Pero cualquiera que ha puesto una empresa de cualquier tamaño tiene cierto grado de pericia. A lo mejor mucho de astucia, malentendido como intuición. Ujú. Entonces, el pensamiento estratégico es no diría herramienta, es la estrella polar que ante las tormentas ha ayudado al ser humano en toda su época de la vida. No hay comida, me hago para comida, ¿verdad? ¿No? No hay crecimiento, hago crecimiento. No hay tecnología, la desarrollo. No hay técnica, la instrumento, paso a pasito. Entonces, hoy existe un reto muy desafiante, ¿no? Por ejemplo, en tres grandes fases. Por ahí les compartía un artículo ahorita en su WhatsApp, ¿no? Escápate del pasado. Mucha gente se queda con una mano clavada en el pasado, ¿no? Otras se clavan la otra mano en el futuro, cuando yo sea rico y la mayoría vivimos crucificados en el presente, ¿no? No, pero no desconéctate del lastre negativo, tóxico que te ha dado tu pasado. Sopórtate en lo bueno que te ha dado tu pasado, tu historia, tus amigos, tus relaciones, ¿no? Segundo, el presente es el regalo divino, por eso le llamamos presente, ¿no? Tienes que actuar hoy. Hoy respiras, hoy amaneciste, hoy tienes 24 horas igual que el más rico del mundo. ¿Qué Ujú. vas a hacer con ese patrimonio? Y tercero, ¿qué tan dispuesto en crisis estás para verlo como oportunidad y reinventar, más que reinventar, redefinir tu futuro desde el presente? Y poniendo esa energía, pues bueno, pueden haber muchos pasos dentro de cada fase, ¿verdad? Que
quien quiera, aquí del público, pues con mucho gusto se las compartimos, ¿no? Porque hay que ver la aplicación a cada caso, Ulises, Enrique, porque yo me canso de dar recetas, ¿no? Perdón que lo ponga cornejistas, ¿no? Esta receta cabe para cualquier persona, cualquier empresa. No, hay que tropicalizarlo a la condición y circunstancia del ser humano dentro de su organización. Y esa es nuestra metodología aquí en el cóctel. Primero escucharte y te vamos a hacer un traje a la medida, porque hay que cambiar aquello de la milicia. Preparen, apunten, disparen, fuego, ¿no? Claro. A lo mejor la velocidad del cambio y la estrategia es, a lo mejor es al revés. O quién sabe, a lo mejor dispara. Por ejemplo, Enrique, nos enseñabas en un cóctel, lo más valioso del pensamiento estratégico es la intuición. Cuando no tienes información, cuando no sabes construirla, ¿no? Tu olfato, ¿no? ¿Qué Sí, te el da tu feeling, ¿no? El intuición? feeling que Tu tienes en el feeling, momento. ¿no? De ahí que decíamos, Enrique Ulises, que en los negocios son sencillos, son 3 cosas. Know-how, know where y how much, ¿no? Así es. Así es. Y fíjense que ahorita, ya para terminar igual, el análisis posterior a la crisis es importante. Mucho de lo que está diciendo aquí Paco es, bueno, suceden las crisis, pero tiene que haber un análisis, ¿no? O sea, es porque llegamos a ese punto de quiebre. En ese análisis precisamente se empodera de manera muy específica todo aquello que estamos viendo, que está sucediendo, que ha impactado y, ¿cómo se llama? Bueno, pues también toda esta parte que decíamos, el cómo vamos a ir hacia adelante, pues tiene que ver con esta, y vuelvo a mencionar en mucho, la capacidad anticipatoria, ¿no? Pero quiero mucho hacer énfasis en el análisis de la crisis que pasó o que estamos pasando, ¿no? O sea, hoy, y lo he dicho en algún momento, ¿no? Y ahorita que decía Paquito, recomendación del libro, Malcolm Gladwell, ¿sí? Inteligencia Intuitiva. Interesantísimo libro. Malcolm ¿Cuál de Gladwell. los 40 libros ¿Sí? de John Maxwell? Ándale, ¿no? Pero Malcolm Gladwell, inteligencia intuitiva. Y ahora, el otro punto interesante en esta parte es, de verdad, la capacidad anticipatoria se vuelve algo fundamental, ¿no? Muy bien. Bueno, pues es precisamente el momento, ¿no? Una crisis tiene que ser un conjunto de grandes oportunidades que están ocultas, un conjunto de grandes oportunidades que están ahí, pero no son evidentes. Así es. Y lo que se necesita es abrir bien los ojos, seguir tu intuición, hablar con la gente. Generalmente el equipo de trabajo es el que tiene la solución, pero no tiene la oportunidad de participar o de tener una voz para poder implementar esa solución. Entonces, es voltear un 360 grados a todo lo que tienes y no quedarte como venadito, ¿no? Lampareado, esperando a que algo suceda, porque no va a suceder. Si Claro. no tomas acción, bueno, pues definitivo no va a suceder nada. Entonces, que te atrevas a planear, que te atrevas a identificar esas variables y en consecuencia actuar, ¿no? Seguramente te vas a equivocar, pero bueno, también te puedes regresar y volver a empezar. El chiste está en, pues, que logres medir el impacto económico de tus errores, ¿no? Y que logres acotarlos lo más que se pueda. Así es. Que es como en el cuerpo, ¿no? Así en la biología de la empresa, pues podemos hacer el símil de la biología del cuerpo humano, ¿no? Y por ejemplo, si quiero bajar de peso, anímate con los quick hits que decíamos en el Business Process Reengineering, ¿no? En la reingeniería de procesos de negocio. Un pequeño éxito ahorita. ¿Cómo decías, Enrique, una vez en un cóctel? ¿No? El entusiasmo, el ánimo, ¿no? ¿Cuánto ánimo da un pequeño, Triunfo. un pequeño éxito, un pequeño quick hit? Entonces enfócate en lo posible y en lo probable que entusiasme a la raza y diga, yes, I can, y vámonos, ¿no? A derroteros un poco más superiores en la medida de las posibilidades en el tiempo que tengas disponible. Quick hits. Así Muy es. bien, pues muy bien. Pues hemos llegado a un tema verdaderamente fascinante. Hemos llegado al final de este cóctel. Entonces, pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por los comentarios. Y gracias a todos y a todas por seguirnos en este cóctel de negocios. Nos vemos la próxima semana, mismo horario, mismo día.
y continuamos con otro tema también muy, muy interesante. Estamos planeando hablar del tema del emprendimiento, Así la es. magia del emprendimiento. Entonces, bueno, acá nos vemos la próxima semana. Enrique, muchas gracias. Paco, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Paquito. Gracias, Enrique. Gracias, Ulises. Decía Gracias José González, nada más a todos rápido, los que nos actitudes para escuchan. enfrentar la crisis. Positiva, sacar lo mejor aún en lo difícil. Propositiva, nunca desacredites algo a priori, ¿sí? Y sobre todo, expectante, ¿qué sigue? ¿Sí? ¿Qué sigue? Ahorita que decía Ulises y Paco, o sea, hoy es el presente y hoy, de este día, jueves, ¿cuáles fueron tus expectativas y cómo están cumpliendo? Actitud positiva, propositiva y expectante. Muy buena tarde a todas y a todos. Porque es nuestro modelo a seguir, como dicen los americanos, es nuestro role model, ¿no? Entonces es nuestro modelo a seguir y entonces modelamos a este jefe y es interesante porque hasta caminan igual, hablan igual, usan las mismas expresiones y es interesantísimo, ¿no? En estas organizaciones donde ves que los subordinados, ¿no? Los colaboradores, la gente en general, habla como el jefe. ¿Por qué? Porque los ha inspirado a tal grado que lo copian, que lo imitan, que lo modelan, ¿no? Y es interesante porque incluso heredan o adoptan. Saben que hemos hablado acerca de ella, sí, ahí tienes, Paco, en expansión. Bueno, pues ahí me ayudarás a mencionar algunas otras grandes mujeres distinguidas en la parte de los negocios. Decíamos una Carolina Herrera con una visión impresionante. Y cuántas y cuántos, incluso en otros talentos, se han lanzado al mundo de los negocios, ¿no? Bill Gates, Slim, Amancio Ortega, Elon Musk, Warren Buffett de manera tradicional, los Rockefeller, etcétera. Que bueno, cuando lo discutimos, de que a mi equipo de colaboradores y una servidora tomamos la decisión, yo tomé la decisión de manera autoritaria y autocrática de que teníamos que hacerlos todos, la de conocer con mi estimado Ulises. Ay, muchachos, fue una gran revolquiza que para qué les cuento, porque parte del proceso de evaluación es capacitarte y después presentar los exámenes, no con el que te capacitó, sino con X evaluador que nunca en tu vida habías visto. Y fue un proceso que de verdad, yo ya estaba culpables. Cuando la gente que pone la visión en el futuro, actuando en el presente, es la que puede llevar ese espíritu creativo hacia derroteros superiores. Y lo mejor, Pati, inspirar a otros en ese desafío. Yo siempre pongo un ejemplo. A ver, casa, papá y mamá. ¿Qué hacen en época de crisis? Se quedaron sin chamba. ¿A poco llega el papá? Bueno, es la historia de un servidor, 8 hijos, y el papá dice, chin, me quedé sin chamba, entonces... Se hacen así nada más. Por eso hablaba. Claro, ¿estás esperando el golpe de suerte? Bueno, prepárate, anticípate, capacítate. Y hay un comentario interesante. ¿Por qué queremos hablar el día de hoy de estos grandes personajes? Porque es interesante. Yo te voy a recomendar. Gente como tu amiga puede inclusive poner un precio mayor diferencial a los buñuelos que encontramos en la panadería, ¿no? Así es. X de tamaño, X sabor, lo que tú quieras, pero ¿cómo es posible que le pueda inclusive doblar o triplicar el precio? Y la demanda está tremenda. Totalmente. Entonces, imagínate, tú mismo dijiste algo, un dilema muy interesante, ¿no? ¿Los clientes los tienes cautivos o los tienes cautivados? Entonces es bien importante el trabajo del líder para poder saber, quisiera yo ocupar una palabra
común, una palabra, por decir algo, de pueblo, de rancho, tienes que ir como que capoteando, ¿no? Tienes que ir capoteando, un poco capoteando para saber en qué momento tienes que escuchar, en qué momento tienes que platicar, en qué momento tienes que dirigir